Bueno, sabéis que estamos en estos últimos domingos y unos cuantos también por delante, haciéndonos conscientes y partícipes de alguna manera del estilo de vida y de la manera en la que se relacionaban entre ellos y con los que estaban a su alrededor mirándoles, los primeros cristianos. Y en Hechos 2:46, que es una de las partes de estos primeros versículos que hablan de los primeros cristianos, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón y humildad de corazón, comían juntos. Y yo no sé, alrededor de esta idea de comer juntos, no sé qué situación os viene a la cabeza. Jesús comió muchas veces con sus discípulos y con muchas otras personas. Y hay en los evangelios muchos relatos de momentos en los que alrededor de una comida Jesús compartió vida, enseñanza y aprendieron los que estaban en esa comida o en esa cena, porque lo que vamos a comentar un poco es la última cena, una comida por la tarde-noche. Estuvo también comiendo con Zaqueo, si recordáis. Estuvo en casa de Simón el fariseo, que luego comentaremos algo de esa comida. Pero vamos a leer en Juan 13, como tenemos ahí en la diapositiva. Vamos a leer la cena que fue la Pascua, en la que Jesús de alguna manera se despidió, consciente, sabiendo, como dice el versículo 1 de 13, sabiendo que le quedaba poco tiempo antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que le quedaba muy poco tiempo, que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó el máximo que pudo, no hasta el fin en el sentido temporal, no hasta el último minuto de vida física, sino que les amó de la manera más inmensa que nos podamos imaginar, que me parece que es el 0,000% de lo que podemos entender del amor de Dios. Cuando cenaban, ya estando sentados, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le iba a entregar, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y volvía a Dios, se levantó, fijaros en este detalle porque es importante, luego lo ampliaré un poco más. Cuando cenaban, ya estaban cenando, no a la entrada de la casa, no cuando fueron llegando. Estaban ya cada uno sentado. Y me imagino que no estaban sentados como cuando vemos en los cuadros de Leonardo o de algún otro pintor renacentista, una mesa así, todos juntitos, uno detrás de otro, al ladito, como si fueran a hacerles una foto. Yo me imagino más una mesa circular donde estaban viéndose las caras. Y cuando estaban cenando, ya en el centro de la cena, se levantó de esa cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó, puso agua en una pequeña palangana o lebrillo, comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, cuando se acercó a él, cuando le tocó a Pedro, en plan impulsivo, como siempre era Pedro, dijo: Señor, ¿me vas a lavar tú los pies? ¿Qué dices, hombre? Déjame, por favor, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies? Y Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Entonces Simón, en un acto de nuevo de impulsividad, sin reflexionar, sin pensar, entonces, no solo los pies, sino también las manos, la cabeza y todo. Lávame todo. Y Jesús le respondió: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después
que les hubo lavado los pies, tomó su manto y se volvió a sentar. Volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sois conscientes de lo que ha pasado? ¿Podéis enteraros lo que acabo de hacer? Y yo me imagino la cara de estupefacción, la cara de alucine. ¿Y esto? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues entonces, si yo, que soy el maestro, que en esta reunión, en este momento, en teoría soy el que tengo más autoridad, si yo soy el Señor y el Maestro y he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, si en este momento os habéis enterado un poco, si sois conscientes de lo que os he dicho, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pues Jesús lava los pies. Hola. Y era una de las costumbres judías de bienvenida y de hospitalidad. Pero no solamente era esa costumbre la que estaba en las casas, los domicilios, las tiendas, si tenían una vida más asociada al ganado, pastoreo. Además de lavar los pies, que ahora veremos simplemente a modo de ejemplo, unos cuantos versículos en el Antiguo Testamento que nos reflejan esa realidad. O sea, Jesús, os podéis imaginar que esto no lo hizo porque se le ocurrió, porque tuvo una idea, una genialidad, y dijo, hombre, les voy a enseñar algo, voy a enseñarles cómo tienen que actuar de aquí en adelante, a ver si se mantiene esta tradición de lavarse los pies. Hablando de todo un poco, hoy no se practica esta tradición en Occidente. No sé si en algún lugar desértico todavía tienen esta costumbre, pero en Occidente lógicamente no. Y en ambientes cristianos leía que hace 2 años, en el año 18, el Papa Francisco fue a una cárcel y lavó los pies de 12 presos. Pero no es algo que ni la Iglesia Católica ni nadie practique, o sea, no es algo que Jesús se sacó como una enseñanza y como una práctica que tenemos que en obediencia seguir manteniendo. Era algo que estaba dentro de las prácticas normales de bienvenida cuando alguien llegaba a una casa. Además de lavar los pies, lo normal era también dar un beso a quien llegaba y ungir a la persona con aceite de oliva y aceite con especias. Por lo tanto, era un gesto para que la persona oliera bien. Podéis imaginar calor, Israel, zona de calor, incluso en invierno la temperatura no baja tanto, aunque hace poco ha nevado también allí en Jerusalén, nos han enviado algunas fotos, pero lo normal es que haga calor y que la gente sude y que llegue a una casa con un olor un poquito, os imagináis. Entonces, lavar los pies, dar un beso y ungir con aceite era lo habitual. Vamos a leer en Lucas 7 la escena, como os comentaba, en casa de Simón el fariseo. Aunque los versículos importantes son los 44, 45 y 46, pero vamos a coger un poco el contexto y empezamos desde el 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, una comida. Y habiendo entrado en casa del fariseo, pues lógicamente Jesús se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado,
dijo para sí: este, Jesús, si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vaya numerito que está montando. Aquí, delante de todos, llorando, a los pies, y no se entera. Si la pudiera echar de casa, yo me imagino ahí el fariseo teniendo ese tipo de pensamientos. Jesús le respondió, porque no era solamente quizás lo que pensaba, sino los gestos. Yo creo que se le notaba a Simón ahí incómodo en su casa, con una mujer de mala vida, y montando allí el número y el show con Jesús. Y Jesús le responde: Simón, una cosa tengo que decirte. Dime, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios, el otro 50, y no teniendo con qué pagar, les perdonó a los 2. ¿Cuál de ellos le amará más? Hombre, lógicamente, pues a quien perdonó más, es lógico. Él le dijo: correcto, rectamente has juzgado. Sin embargo, vuelto a la mujer, refiriéndose a la mujer, señalando a la mujer, le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Entré en tu casa y como anfitrión, como eres el dueño, tenías que haber lavado o por lo menos ofrecerme agua para lavarme los pies. Sin embargo, esta mujer no solamente ha usado agua, no es que haya usado agua, que podía haber entrado y haber dicho: oye, ¿dónde tenéis un cacharrito con agua? No, es que esta mujer lo que ha hecho es usar sus lágrimas. Mucho más que agua. Los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, el segundo gesto de bienvenida. No me diste beso. Sin embargo, esta no ha cesado de besar. No es que no me ha dado un beso, es que me ha dado muchos besos. Y además en los pies, en las zonas menos agradables, más sucias. No ungiste mi cabeza con aceite. Sin embargo, esta mujer ha hecho mucho más. No solo aceite, sino que ha usado perfume, mucho más caro y mucho más oloroso. Por lo tanto, estas 3 situaciones eran para Jesús y para los contemporáneos circunstancias habituales. Lavar los pies, dar un beso, ungir con aceite. Hoy no hacemos casi nada de esto entre nosotros. Un beso sí, dice Nieves, un beso. Un beso, como dice Pablo, a Romanos y a Tesalonicenses, un beso santo, no un beso de pareja. Un beso santo, nos seguimos y nos debemos seguir dando besos. Pero no nos lavamos los pies, no hace falta. Ni siquiera los árabes hoy en sus mezquitas, si habéis visto algún documental o si habéis estado, dejan los zapatos en la entrada, pero no necesitan lavarse porque los calcetines, he leído, hacen el sustituto de pies limpios. Hay algunos calcetines que estarán... Pero bueno, es anécdota. Y tampoco nos ungimos con aceite. Cuando vamos a casa de alguien, no sale el anfitrión con un spray a echarnos para que olemos bien. Debemos oler bien, sin spray. Pero esta costumbre Jesús la utiliza de ejemplo, ya veremos para qué, porque era algo habitual. Hay muchos textos, por citar algunos solo, que no se nos vaya mucho el tiempo. Génesis 18, 4, cuando se le presentan en la tienda donde vivía Abraham y Sara, se le presentan 3 varones para anunciarles que iban a ser padres. 18, versículo 4, Abraham dice a su siervo que traiga un poco de agua y lavad vuestros pies, recostaos luego debajo de un árbol. O en el 19, número 2, en Sodoma y Gomorra, una situación diferente, pero la misma realidad. Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, os hospedéis y lavéis vuestros pies, y por la mañana ya os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Cuando, unos capítulos más adelante, Abraham envía a su siervo Eliezer a buscar novia y esposa para su hijo Isaac, le ocurre cuando llega a casa de Labán la misma realidad. 32 del 24, entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos,
les dio paja y forraje a los camellos, claro, y agua para lavar los pies de él, agua para lavar los pies del criado y los pies de los hombres que iban con él. Cuando José, en el momento en el que vuelven los hermanos de José a Egipto con el hermano pequeño, Benjamín, recordáis un poco la historia, José dice a los hermanos: no os voy a dar más alimentos si no venís con vuestro hermano pequeño, porque todavía José había reconocido a sus hermanos, pero los hermanos no habían reconocido a él. Y en el versículo 24 lo mismo, cuando llegaron los hermanos de José a Egipto, llevó a los hombres a casa de José, uno de los siervos de José, y les dio agua, y lavaron sus pies, y dio de comer a sus asnos. En Jueces, pues lo mismo, hay un montón de situaciones cuando se presenta el levita con su concubina, podéis leer la historia y recordarla, cuando quieren abusar de ella y cuando el pueblo le pide que la deje en la puerta y al final la pobre mujer acaba falleciendo, pues en el capítulo 19 es la misma realidad. Jueces, no Josué, Jueces. El hombre anciano dijo: paz sea contigo. Bueno, no he puesto el versículo bien, pero la realidad es la misma. Cada vez que llegaba alguien a una casa, tenía que realizar ese gesto de lavar los pies en señal de bienvenida y de hospitalidad. En Samuel, en Cantares, cuando llega la realidad de que el novio se presenta, se aparece en la casa de la novia, Cantares 5, versículo 3, llama a la puerta y la novia le contesta a la amada: ya me he desnudado de mi ropa, me he puesto el pijama, podríamos decir hoy, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo me los voy a ensuciar otra vez? O sea, la realidad asociada a limpieza. También, si recordáis, el momento en el que a Moisés en la zarza se le presenta el Señor, ¿qué le dice? Si recordáis, quítate los zapatos, porque el lugar, las sandalias, porque el lugar que pisas es santo. Por lo tanto, los zapatos y los pies son, para la cultura judía, símbolos de suciedad, de algo que no es correcto, que no está limpio. Y lógicamente, pues en esa cultura, polvo, no estaban los caminos ni las aceras asfaltadas. La realidad esta es presente. En la parábola de hijo pródigo también, recordáis, ¿no? Cuando el padre le ve a lo lejos, ¿qué hace? Sale corriendo. Nos dice Lucas, capítulo 15, que se le echa al cuello y le da un beso, muchos besos. Le da muchos besos y luego dice a sus siervos que le laven, no solo los pies, que le laven, que le den un vestido, que le pongan guapo y que le pongan zapatos para que huela bien en la fiesta, ¿no? O sea, esa realidad está entre nosotros. ¿Por qué Jesús utiliza en este momento lo que ya hemos leído? Pues vamos a mirar en Lucas, capítulo 22, un pasaje paralelo al que hemos leído de Juan. Debemos tener claro, como ya me imagino suponéis, quiénes eran los que realizaban el acto de lavar los pies a los invitados, a los que llegaban. Pues lógicamente en el lugar donde había siervos, en una casa de un nivel económico un poco alto, donde había siervos, pues eran los siervos. Cuando llegaban los invitados, los que le decían: espera un momento, y le lavaban los pies. Si no había siervos, ¿quién iba en la escala social luego por debajo? Pues las mujeres. De hecho, hay
un versículo en donde se dice que las viudas, Pablo escribe y dice que las viudas que deban ser reconocidas como viudas deben tener más de 60 años, etcétera, y deben haber tenido esa costumbre de lavar los pies en su casa a los invitados. Pero vamos a mirar en Lucas 22 el mismo momento, tal como lo cuenta Lucas, de la última cena. Vamos a mirar a partir, porque el resto, desde el 7 en adelante, ya lo hemos visto, lo hemos comentado muchas veces. Versículo 21, después de el pan, el vino. He aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir. No fue una cena tranquila, no fue una cena tranquila. Empezaron a discutir quién de ellos sería el que había de hacer esto. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? En otros evangelios. Y poco tiempo después hubo también otra disputa. Por eso digo que no fue una cena tranquila, que estaban allí siguiendo el protocolo de las diferentes etapas de la cena de una Pascua, sino que entre ellos había bastante conflicto en esa noche. Hubo una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Pero no será así entre vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, pero yo estoy entre vosotros como el que sirve. En ese momento, no lo dice Lucas, en ese momento yo me imagino que es, después de decir esto, cuando se levanta, no cuando lo dice, yo estoy entre vosotros como el que sirve. No es cuestión de decirlo, hablar es fácil. Pero en ese momento yo me imagino, en medio de la disputa, en medio de quién va a ser más, quién va a llegar a Jerusalén y va a ocupar el ministerio de Hacienda, que sabéis que también, según iban, era una disputa entre ellos, la visión de estar por encima. En ese momento es cuando Jesús les dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Se quedarían así un poco. Esperar, que os lo voy a demostrar. Esperar un momento. Se levanta, coge y se pone a lavar los pies. ¿A quién le habría correspondido lavar los pies en la última cena? ¿Había siervos? No, era una casa alquilada. Cuando llegan allí no había nadie. ¿Había mujeres? No, eran 12. ¿A quién le habría tocado? A cualquiera de los 12. ¿Quién se levantó espontáneo? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién dijo, al empezar la cena? No. Al empezar la cena, no. Yo me imagino ahí cada uno llegando, sentándose y teniendo... Bueno, a mí no me corresponde lavar los pies. A mí no vamos a darles un beso porque vamos juntos. Pero a mí eso de lavar los pies a mí no me corresponde. Este que es más joven, o este que es celote, que ya hacemos bastante con tenerle entre nosotros, o este que es de fuera, que es... Yo no, porque es que yo soy más, yo soy mayor. Y tuvieron una disputa, y entre ellos mirándose y diciendo: es que yo soy más que tú me vas a decir a mí ahora, es que yo... Y Jesús dice: vale. Se levanta y les lava los pies. Jesús mismo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde. Un acto de humildad. Me llamáis maestro, y lo soy, pero él era el último que tenía que hacerlo. Él era, en caso de que alguien hubiera dicho: oye, que tú eres el más pequeño o que eres tal, el último que tendría que haberse levantado era Jesús, era el que menos le correspondía. ¿Qué les quiere decir Jesús con ese contexto
de peleas, de conflictos. Si sabéis esto, si lo habéis aprendido, si lo habéis visto, seréis bienaventurados, dichosos, felices, os va a sentar bien mentalmente hacerlo. ¿Quién debe servir y quién debe ser servido? Hemos leído en Romanos 12, hemos leído esta mañana, y hay una serie de versículos, el versículo 10, el versículo 16, podemos echarles de nuevo una ojeada por si alguien no los ha leído al principio. Romanos 12, versículo 10. Amaos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, no peleando, no conflictivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Humildad. La humildad es lo contrario de la soberbia. Sobre, de la misma raíz, sobre, estar por encima, estar más arriba, ser más, es lo contrario de estar por debajo, humillándose, es inclinándose. La imagen que también habéis visto en las mezquitas, los musulmanes, inclinándose, poniendo la cabeza en el suelo. Eso es humillarse. La Real Academia Española, el diccionario dice que la humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades, puntos débiles, conocernos como somos en esas áreas, actuar de acuerdo con ese conocimiento. No solamente es saber, por eso, si sabéis, hacer. No solamente es conocer, sino actuar de acuerdo con ese conocimiento. Es una actitud, lógicamente, contraria a la arrogancia, el orgullo, la ostentosidad, la soberbia y la superioridad. Podemos hacer como un decálogo de cuáles deberían ser las características de cada uno de nosotros si nos sentimos necesariamente en la condición de ser humildes, de sentirnos como siervos, de sentirnos en la necesidad de lavarnos los pies, metafóricamente, porque hoy ya no lo hacemos. Escuchar a otros. Escuchar es difícil, porque cuando estoy convencido de que lo que yo sé es lo suficiente y es la verdad, ¿para qué voy a escuchar a otros que no tienen la verdad, que están equivocados? Y encima, además, es que no me hacen ni caso. Entonces, no necesito escuchar. Lo contrario es la soberbia, no escuchar. O sea, ahí podríamos poner en una columna paralela, pues todo lo contrario, en plan antítesis, lo que serían las características de la soberbia. No exaltar su ego. La humildad es la acción en la cual no nos ponemos continuamente de ejemplo. Porque cuando estuve, cuando hice, cuando estudié, cuando yo. Cuando una persona continuamente se pone de ejemplo, pues podrá tener otras virtudes, pero la humildad no. Asumir la responsabilidad de sus errores. No menospreciar ni despreciar a nadie, ni menospreciar, ponerle por debajo, ni despreciar, anularle, eliminarle. Física, no, porque no podemos hoy en nuestra sociedad eliminar físicamente a una persona. Eso lo hace el Estado, en algunos lugares incluso con pena de muerte, en otros eliminar en la cárcel. Pero sí que tenemos actitudes de a este le tacho, no quiero saber nada, no le hablo, no le llamo, no le saludo, no le miro, no existe. Soberbia. Tratar bien y ayudar al prójimo. Acción, pongo hacer, no pensarlo, porque pensar es fácil, sino hacerlo. Ser tolerante, por lo tanto, ejercer actitudes y prácticas de empatía y de respeto mutuo. Aprendizaje continuo, no lo sabemos todo, no lo sabemos, aunque creamos, aunque estemos convencidos que en esa parcela, que soy muy experto y que he hecho cursos y másteres y 40.000, no sabemos todo y debemos estar continuamente aprendiendo, aunque estemos jubilados. Saber pedir perdón.
y saber perdonar, que las dos cosas son difíciles. Son características de la humildad. Ser agradecido, dar gracias, como cristianos en primer lugar a Dios, pero somos capaces de dar gracias a los que nos sirven, a los que están a nuestro lado como iglesia, como hermanos, como familia, como vecinos, como realidades en las que participamos, y saber de dónde venimos y a dónde vamos, saber que somos polvo, que somos... Luego, si queréis, os envío, que veo que estáis tomando notas alguno, os envío estas diapositivas a vuestro WhatsApp o a vuestro correo y lo podéis analizar y reflexionar. Pues estas son las características que Jesús nos pediría. Nos pediría porque Él las vivió. Nos podemos identificar con todas estas mirando a Jesús como modelo. Pablo dice, imitadme a mí porque yo imito a Jesús. Sed imitadores de mí porque yo imito. Tenemos un modelo, no tenemos que plantearnos de una manera teórica a ver cómo deberíamos ser. Pues estamos terminando y para los grupos, si trabajamos esto en los grupos pequeños o si lo trabajamos a nivel personal, yo me hago y os hago preguntas que están aquí, porque ya hemos dicho varias veces que no tenemos que lavarnos los pies, ¿eh? No es una práctica que tengamos que realizar, pero sí que es una realidad que tenemos que vivir en humildad. Antes de plantearnos simplemente ahora, no para responder, ni en este momento, ni quizás de una manera rápida, reflexión, pensar. Algunos versículos en los cuales se habla de la excelencia, de los beneficios, de la bondad de ser humildes, de que si hace falta que nos pisoteen, pues posiblemente tengamos que en algún momento dejarnos. No siempre, porque Pablo en un momento determinado apeló a su condición de ciudadano romano. Y digo, un momento, tenemos derechos también, pero no solo tenemos derechos, tenemos deberes. 2 Corintios 7, 6. Dios que consuela a los humildes. Dios que consuela a los humildes. Está hablando Pablo a los de Corintio, nos consoló con la venida de Tito. Nos consoló con una persona que llegó y estuvo haciendo y viviendo y compartiendo y enseñando y trasladándoles lo que en ese momento Pablo desconocía de las iglesias en las que había estado anteriormente. En la primera carta de Pedro hay muchos versículos, podríamos estar un montón de tiempo mirando en el Nuevo Testamento las llamadas a la humildad, a vivir en humildad. Primera de Pedro 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, humildes. Ahí la palabra que aparece en la Reina Valera 60 es amigables, pero en griego es humildes. Humildes. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, diciendo bien, incluso de los que nos caen mal, diciendo, en la medida de lo posible, solucionar ese tema, pero no devolviendo mal por mal. En el mismo Pedro también, 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos, no solo los jóvenes, que son menos, que están por debajo, que tienen que respetar la autoridad de los que somos mayores y estamos por encima y somos más. No, todos, sumisos unos a otros. El domingo que viene y otros domingos, me imagino que los que van a hablar después hablarán continuamente de esa realidad. Unos a otros, unos a otros, unos a otros. La cantidad de veces que aparecen en las cartas, unos a otros. Revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En la casa de Simón, ¿quién manifestó más humildad? Simón, invitándole a cenar a su casa, a comer, o la mujer realizando gestos
en los cuales manifestaba el respeto, el cariño, el amor a esa persona que había estado allí. Pues yo pido que seamos capaces a ver, la tecnología. De recordar, porque seguro que hemos tenido situaciones de conflicto o de controversia en las que nos sentimos y decimos que somos más o mejores que los demás. Hemos tenido situaciones en las que consideramos que la otra persona lo ha hecho muy mal, lo está haciendo mal y son menos. Nosotros o yo soy más. Pueden ser realidades personales con alguien, pueden ser como iglesia, puede ser como denominación. Plantearnos situaciones en las que nos hemos sentido más que otros. Y por lo tanto, el otro o los otros o lo que sea, políticamente, religiosamente, están por debajo, están equivocados y no merecen a lo mejor ni que les hable. Pensar en 2 o 3 situaciones. Y hoy no nos lavamos los pies, pues vamos a hacer preguntas 2 y 3, ejercicio de imaginación. ¿Qué habría utilizado Jesús hoy como ejemplo? Para decir, esto tenéis que hacer para que comprobéis que nadie es más que nadie. ¿Qué habría utilizado Jesús? Os dejo ahí para que trabajéis. ¿Qué habría hecho en nuestras reuniones, en nuestras casas, en nuestro trabajo, en nuestro día a día? ¿Qué habría cogido Jesús? Jesús cogió algo de su diario, vivir, de las cosas que él estaba viendo, haciendo, practicando cada día al llegar a una casa. Y si no somos capaces de a lo mejor imaginarnos qué habría hecho Jesús, qué habría utilizado Jesús en la práctica para enseñarnos humildad, pues qué conductas concretas deberíamos practicar hoy como señal de humildad. Ya igual las estamos practicando, o sea, no tenemos que inventar la rueda. Igual estamos viviendo, y me imagino que sí, y yo en la medida que puedo, algunas soy humilde, no todas, pero algunas puedo decir que sí, y a los que os conozco, a la mayoría, asumo y defiendo y pongo la mano en el fuego porque también manifestamos la mayoría de las veces humildad. Pero somos capaces de analizar, reflexionar, mirar qué conductas deberíamos practicar, qué cosas deberíamos de alguna manera ser capaces de reflejar al exterior. Tenemos ejemplos de personas arrogantes, soberbias, y si habéis visto esta semana el telediario y si hablamos y pensamos en un dirigente político internacional de un país muy importante como primera potencia mundial, pues podemos imaginar que hay un poquito de humildad, yo creo que le vendría bien, ¿no? ¿Qué tipo de acciones concretas, cómo deberíamos practicar la humildad de tal manera que los de alrededor notasen no solo que somos humildes, sino que somos sobre todo cristianos? ¿De acuerdo? Bueno, pues os dejo y me dejo trabajo. Y Jesús lavó los pies, no porque estaban sucios, sino porque intervino en un conflicto y les dijo, o sea, que estáis peleando por quién es el mayor, vais a enteraros quién es el mayor. El que se pone a servir es el mayor. Pues que el Señor nos ayude a servir. A servir porque seremos felices. Si sabemos estas cosas, seremos felices cuando las hagamos. Hoy la gente quiere ser feliz. Una de las mayores necesidades, en cuanto leemos algún tipo de libro de autoayuda y de toda esta serie de literatura y de mensajes, lo que la gente quiere es ser feliz. La felicidad a través de servir al prójimo. Pues que el Señor nos ayude como iglesia, vamos a terminar, a que a nivel personal, a nivel familiar, a nivel eclesial, en las diferentes áreas en las que participamos, como vecinos, como miembros de una familia más amplia, como trabajadores, en donde estemos, que el Señor nos ayude a ser humildes y a no creernos más. Recordáis en Filipenses 2, ¿no? Que nadie tenga mayor estima de la que debe tener. Y es fácil. ¿Por qué en muchas cartas aparece este tipo de mensaje?
Pues porque era una realidad, no porque podían suponerse que a lo mejor os pasa. Es que os pasa, es que nos pasa, es que nos va a pasar y es que nos sigue pasando. Pensar que somos más que otros. Si sentimos que eso lo tenemos claro, pues seremos felices practicando el ser menos que los demás. Señor, te damos gracias por el ejemplo de Jesús. Te damos gracias que en momentos de conflictos, de peleas, de realidades tan humanas como las que vivimos y practicamos cada uno de nosotros, estás tú ahí para darnos una lección, un mensaje, una enseñanza, y no solo teórica, sino sobre todo práctica. Danos sabiduría para detectar nuestras tentaciones, nuestras debilidades, para sentirnos más que los demás, y danos sabiduría también para encontrar las realidades en las que podemos sentirnos y necesitamos sentirnos humildes para ser ejemplo a otros. Gracias por las realidades de ministerio y de servicio que tenemos en esta iglesia, gracias por las que vamos presentando domingo a domingo y por las que podemos interesarnos y orar unos por otros, y te pedimos que nos des la constancia, la perseverancia, la fuerza, el deseo para no conformarnos, como hemos leído también en esta mañana, a esta realidad que nos invade, que nos está continuamente atacando, de ser más y de no dejarte pisar. Pero, Señor, queremos seguirte como modelo, seguimos tus pisadas, andamos en tu camino, nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo, y queremos que tú nos ayudes para serlo de la mejor manera posible. Y como comunidad y como los primeros cristianos lo practicaban, comían con sencillez de corazón, te pedimos que nos ayudes en nuestras comidas, como hemos pedido al principio, que nuestras comidas, nuestras cenas, los actos que hagamos sean ejemplo de humildad y que podamos influir en otros también en esas realidades. Todo lo ponemos delante de ti, te damos gracias por esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.